¿Alguna vez te has preguntado por qué personas inteligentes, educadas y aparentemente racionales terminan siguiendo enseñanzas que parecen completamente irracionales para el resto del mundo? ¿Por qué cientos de personas bebieron veneno voluntariamente en Jonestown? ¿Por qué individuos talentosos abandonan todo para seguir doctrinas que contradicen la lógica básica? La respuesta es más aterradora de lo que imaginas, y tiene todo que ver con una batalla invisible que se libra en este preciso momento por tu mente, tu fe y tu destino eterno. En los próximos minutos voy a revelarte las tácticas precisas que se utilizan para engañar masivamente a la humanidad. Cómo identificar cuando estás siendo manipulado espiritualmente y, lo más importante, cómo protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de caer en estas trampas mortales. Esto no es teoría de conspiración. Esto es realidad bíblica que está ocurriendo ahora mismo, y lo que descubrirás hoy podría literalmente salvar tu vida espiritual. Comencemos con una verdad fundamental que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Existe una guerra espiritual activa en este momento, y el campo de batalla principal es tu mente. Esta no es una guerra con ejércitos visibles o armas físicas. Es una guerra de ideas, doctrinas y percepciones que determinarán no solo cómo vives, sino dónde pasarás la eternidad. La Escritura nos advierte claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas. Estas palabras fueron escritas hace casi 2000 años, pero nunca han sido más relevantes que ahora. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo es posible que personas racionales escuchen y sigan enseñanzas demoníacas? La respuesta revela el genio maligno detrás de la estrategia del enemigo. Los demonios son entidades espirituales invisibles. No puedes verlos con tus ojos naturales, no puedes tocarlos, no puedes detectarlos con ningún instrumento científico. Esta invisibilidad es precisamente su mayor ventaja. Si los demonios fueran visibles, si pudieras ver sus verdaderas formas retorcidas y su naturaleza maligna, nadie jamás los seguiría. Nadie se sentaría voluntariamente a escuchar enseñanzas de algo que obviamente es del infierno. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Utiliza a seres humanos como portavoces. Aquí está la estrategia. El diablo encuentra a alguien carismático, alguien con carisma natural, habilidades comunicativas excepcionales y una personalidad magnética. Esta persona puede ser educada, elocuente, atractiva y aparentemente sincera. Se viste como un cristiano, habla como un cristiano, cita la Biblia como un cristiano y puede incluso realizar actividades que parecen espirituales. Pero detrás de esa fachada impecable opera un espíritu de engaño que enseña doctrinas que no provienen del cielo, sino del abismo. Déjame llevarte a través de la historia para que entiendas el patrón. Jim Jones comenzó el Templo del Pueblo en la década de 1950. Al principio, parecía un ministerio genuino enfocado en la justicia social y la igualdad racial, causas nobles que atraían a personas bien intencionadas. Jones era increíblemente carismático, convincente y persuasivo. La gente lo seguía porque creían que él realmente se preocupaba por ellos. Pero gradualmente sus enseñanzas se desviaron más y más de la verdad bíblica. Introdujo ideas extrañas, exigió lealtad absoluta y aisló a sus seguidores del mundo exterior. El resultado final fue catastrófico. Más de 900 personas murieron en noviembre de 1978, la mayoría por envenenamiento voluntario. Representó la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un solo evento no natural
hasta los ataques del 11 de septiembre. Este no es un caso aislado. La historia está llena de ejemplos similares. El culto Heaven's Gate creía que Marshall Applewhite y Bonnie Nettles eran los dos testigos mencionados en el libro de Apocalipsis. Convencieron a sus seguidores de que un ovni seguía al cometa Hale-Bopp y que necesitaban abandonar sus cuerpos terrenales para abordar esa nave espacial. 39 personas terminaron quitándose la vida en marzo de 1997. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo personas inteligentes llegan a creer algo tan obviamente falso? La respuesta está en entender la progresión del engaño. Nadie comienza siguiendo doctrinas extremas. El proceso es gradual, sutil y sistemático. Primero se establece confianza. El líder parece genuino, enseña algunas verdades mezcladas con errores sutiles. La gente baja su guardia porque el 90% de lo que escuchan suena correcto. Luego, lentamente, se introducen enseñanzas cada vez más extrañas. Para cuando llegan las doctrinas realmente peligrosas, los seguidores ya han sido condicionados a no cuestionar al líder. Han invertido tanto emocional, social y a veces financieramente, que cuestionar las enseñanzas significaría admitir que fueron engañados, algo que el orgullo humano resiste ferozmente. Ahora, aquí está lo que necesitas entender claramente. No todos los falsos maestros crean cultos aislados en la jungla. De hecho, la mayoría operan abiertamente en iglesias convencionales, tienen programas de televisión, escriben libros exitosos y tienen millones de seguidores en redes sociales. Tienen edificios hermosos con arquitectura impresionante. Sus servicios son entretenidos, con equipos de adoración profesionales y producciones de alta calidad. Externamente, todo parece legítimo, respetable y exitoso. Pero el evangelio que predican no tiene nada que ver con el arrepentimiento genuino o con morir al yo. Es un evangelio diluido, endulzado y diseñado para hacer que la gente se sienta bien, sin desafiarlos a cambiar realmente. Contrastemos esto con iglesias más pequeñas, con congregaciones modestas y recursos limitados, pero donde se predica la verdad completa del Evangelio, donde se habla abiertamente sobre el pecado, el arrepentimiento, la santidad y el costo de seguir a Cristo. Estos lugares pueden no tener la pompa y el glamour, pero tienen algo infinitamente más valioso. Tienen la verdad. Personalmente, preferiría pastorear una iglesia pequeña que predica la verdad que la iglesia más rica de América que predica mentiras y halagos vacíos. El tamaño, la riqueza y la popularidad nunca han sido indicadores de la aprobación de Dios. Ahora que entendemos cómo operan los falsos maestros, necesitamos identificar específicamente qué constituye una doctrina demoníaca. No todas las enseñanzas erróneas son demoníacas. Algunas son simplemente malentendidos honestos o ignorancia. Pero las doctrinas demoníacas tienen características específicas que las distinguen. La primera doctrina demoníaca que debes reconocer es la idea de que necesitamos modernizar el Evangelio para hacerlo relevante a los tiempos actuales. Escucharás a predicadores decir cosas como: los tiempos han cambiado, el contexto cultural es diferente, necesitamos adaptar el mensaje para que las personas modernas puedan relacionarse con él. Suena razonable, ¿verdad? Pero aquí está el problema fundamental. El Evangelio no necesita ser actualizado porque la naturaleza humana no ha cambiado. Las personas en el primer siglo luchaban con los mismos pecados que nosotros: orgullo, lujuria, codicia, envidia, ira.
La condición del corazón humano es la misma, ahora que hace 2000 años. Por lo tanto, la solución, el Evangelio de Jesucristo, permanece igual. El apóstol Pablo fue extremadamente claro sobre esto. Escribió que, incluso si él mismo, o un ángel del cielo, predicara un evangelio diferente al que ya se había predicado, esa persona debería estar bajo maldición. Repitió esta advertencia 2 veces en el mismo pasaje para enfatizar su importancia. No hay evangelio 2.0. No hay una versión actualizada o mejorada. El evangelio es eterno, inmutable y completamente suficiente para cada generación. Cuando alguien te dice que el evangelio tradicional está desactualizado, lo que realmente están diciendo es que quieren eliminarlo y reemplazarlo con sus propias ideas. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo advirtió que no hiciéramos. La segunda doctrina demoníaca es la idea de que para ganar al mundo para Cristo, necesitamos hacer que Cristo sea más aceptable para el mundo. En otras palabras, necesitamos hacer que la Iglesia se parezca más al mundo, para que el mundo se sienta cómodo viniendo a la Iglesia. Esto ha llevado a iglesias que se parecen más a clubes nocturnos que a lugares de adoración. Servicios donde el entretenimiento reemplaza la predicación ungida, donde las luces y el humo son más importantes que la presencia del Espíritu Santo, donde las personas pueden venir, disfrutar de un buen espectáculo y salir sin ser confrontadas con su pecado. Pero la Escritura es absolutamente clara sobre este tema. Santiago nos dice que quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Jesús mismo dijo a sus discípulos que si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero precisamente porque no pertenecen al mundo, el mundo los odia. La Iglesia no está llamada a conformarse al mundo, sino a transformar al mundo. No estamos aquí para hacer que el pecado se sienta cómodo, sino para llamar a las personas al arrepentimiento. Cuando diluimos el mensaje para hacerlo más palatable, no estamos ganando almas. Estamos creando conversos falsos que nunca experimentaron el verdadero poder transformador del Evangelio. Permíteme explicarte por qué estas doctrinas son tan peligrosas. Cuando escuchas y aceptas doctrinas demoníacas, es como navegar en aguas peligrosas sin una brújula confiable. Estas enseñanzas te llevan fuera de curso gradualmente. Al principio, la desviación es tan pequeña que apenas la notas, pero con el tiempo te encuentras completamente perdido, en un lugar donde nunca planeaste estar. Terminas en el camino ancho en lugar del camino estrecho. Comienzas a comprometer con el pecado, luego a justificar el pecado y eventualmente a celebrar lo que una vez sabías que era pecado. Las enseñanzas falsas tienen un impacto masivo en nuestra fe y vida espiritual. Pueden llevarnos a compromisos morales donde comenzamos a racionalizar comportamientos que sabemos que están mal. Pueden conducirnos a creencias destructivas que socavan los fundamentos mismos de nuestra fe. Y lo más peligroso de todo, pueden causar una salida completa de las verdades fundamentales del cristianismo. Distorsionan nuestra comprensión de quién es Dios, cómo es su amor y cuál es su propósito para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos protegemos contra estas doctrinas engañosas? La respuesta está en estudiar diligentemente la palabra de Dios. Necesitas estar tan lleno del Espíritu Santo que puedas discernir inmediatamente lo que se alinea con la verdad bíblica y lo que no. Piénsalo de esta manera. Los expertos en detectar dinero falsificado no estudian billetes falsos. Estudian los billetes genuinos tan exhaustivamente que pueden detectar instantáneamente cuando algo está mal. De la misma manera,
necesitamos sumergirnos en la genuina palabra de Dios, para que podamos reconocer inmediatamente las enseñanzas falsas. Imagina un castillo rodeado por una fortaleza poderosa. Cuando construimos nuestra fe sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios y permanecemos vigilantes, nos fortificamos contra las doctrinas engañosas de demonios. Las murallas de ese castillo son el conocimiento bíblico, la oración constante y la dependencia del Espíritu Santo. Mientras esas murallas permanezcan fuertes, el enemigo no puede penetrar. Hablar sobre espíritus malignos es algo extraño para muchos de nosotros hoy. Vivimos en una era científica donde preferimos explicaciones racionales para todo. Pero cuando Jesús caminó en la tierra, regularmente echaba fuera espíritus malignos, los reprendía, advertía contra ellos y, más importante aún, enseñaba a las personas sobre ellos. Enseñó sobre su existencia y sus tácticas. Sin embargo, hoy muchos cristianos hablarán abiertamente sobre ángeles, pero ignorarán completamente la realidad de los demonios. No me malinterpretes. No debemos glorificar a los demonios, pero tampoco debemos temerles. El ministerio de Jesús incluía enseñanzas sobre demonios y encuentros con individuos poseídos por demonios. Por lo tanto, como sus seguidores, deberíamos al menos estar informados sobre los esquemas del reino de las tinieblas. Jesús nos dio una enseñanza crucial sobre espíritus inmundos que necesitamos entender. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va por lugares secos buscando descanso y no encuentra ninguno. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Y cuando regresa encuentra la casa vacía, barrida y puesta en orden. Luego va y trae consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y habitan allí, y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Hay varias verdades profundas en este pasaje. Primero, nota que somos casas, por así decirlo. La Escritura nos pregunta: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo dentro de vosotros? Una casa limpia es aquella en la que habita el Espíritu Santo. Una casa sucia es una que tiene un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco. El espíritu inmundo dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Observa cómo el espíritu inmundo toma posesión de la casa, del cuerpo. Esto nos dice que los espíritus inmundos tienen intelecto, piensan y en su pensamiento, si habitan en una casa, si poseen a una persona, se apegan al lugar. ¿Has notado alguna vez cómo alguien que está atado por algo puede ser libre por un tiempo y luego volver a caer en esa misma esclavitud? Serán liberados de un problema, una adicción o algún tipo de fortaleza, hasta que el demonio regresa para verificar lo que considera su casa. Esta es la razón por la cual debemos ser extremadamente diligentes acerca de nuestra relación con el Señor. Porque una vez que has sido liberado, tu casa todavía necesita estar ocupada. Y si esa casa no tiene el fuego del Espíritu Santo en ella, si esa casa no tiene el fruto del Espíritu en ella, entonces es una casa que está expuesta. Jesús describió esta casa como vacía, barrida y puesta en orden. Suena bien, ¿verdad? La casa está limpia y organizada. Pero aquí está el problema. Está vacía. No hay presencia divina habitando en ella. Y esa vacuidad es una invitación para que el espíritu inmundo regrese, esta vez con 7 espíritus más malvados. El estado final de esa persona es peor que el principio. Esto explica por qué algunas personas que experimentan liberación temporal terminan en situaciones peores que antes. No llenaron el vacío con la presencia de Dios. Ahora, cuando se trata de demonios,
esa palabra puede evocar emociones muy diferentes en diferentes personas. Algunos sienten repulsión y miedo, otros ríen y lo ven como entretenimiento. Muchos tienen curiosidad, algunos incluso adoración. Una cosa es segura: incluso cuando la cultura se vuelve cada vez más escéptica, el reino invisible posee un firme control sobre las mentes de muchos. Durante décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido un tropo exitoso en la industria del entretenimiento. En 1973, El exorcista impactó a las audiencias, se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó un nuevo género de películas. Más de 50 años después, se han producido docenas y docenas de películas sobre posesión y exorcismo. Muchas de estas películas simplemente han usado tácticas de shock y efectos sangrientos. Otras han comercializado exitosamente su película oscura como basada en una historia real. El género de terror puede ser el hogar más natural para obras con temática demoníaca, pero no es el único. Desde películas de parodia hasta tiras cómicas, Satanás, los demonios y el infierno a menudo se han utilizado como material cómico. Sin duda, hay una variedad de razones, pero el entretenimiento basado en demonios parece estar prosperando. Tal vez las personas sienten que los demonios son solo otra forma de entretenimiento, un tropo más en el mundo de la fantasía y el mito. Pero aquí está lo que necesitas entender. La Biblia arroja luz sobre este tema oscuro, y la verdad de las Escrituras pinta una imagen muy diferente de la cultura moderna. Por un lado, los demonios son seguramente más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús no necesitan temer a los enemigos derrotados del Señor. A lo largo de los Evangelios y el libro de Hechos, encontramos múltiples ocasiones en que Jesús o sus discípulos encontraron individuos poseídos. A menudo, estos demonios son referidos como espíritus inmundos. Las condiciones, detalles e impacto de la posesión variaban. Algunas víctimas eran adultos, otras eran niños. A veces un espíritu solitario habitaba en una persona. Otras veces lo hacían múltiples espíritus. La posesión parecía dar fuerza inhumana. Un hombre había sido atado a menudo con grilletes y cadenas, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes en pedazos. Nadie tenía la fuerza para someterlo. La Biblia demuestra que los demonios atormentaban a sus anfitriones y hacían la vida miserable. Algunos espíritus inmundos causaban que sus víctimas fueran ciegas o mudas. El hombre poseído por legión vivía entre tumbas, siempre gritando y cortándose con piedras. Estas descripciones no son las imaginaciones fantasiosas de escritores de Hollywood. Son descripciones verídicas de individuos poseídos durante el ministerio terrenal de Jesús. La perspectiva de la posesión demoníaca sería aterradora en verdad. Y sin embargo, el seguidor de Jesús no necesita ceder al miedo. La Biblia no registra incidentes de posesión demoníaca para asustarnos. Estos registros demuestran el odio y la maldad del enemigo, pero más aún destacan el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús reprendió a los espíritus inmundos. Jesús no fue de tú a tú, con una fuerza igual. Jesús se paró en la posición de autoridad y poder. Jesús no luchó con demonios. Hizo demandas que fueron obedecidas inmediatamente. Jesús no tenía miedo de los espíritus malignos. Despertó miedo en ellos. Incluso cuando Jesús confrontó a un hombre que albergaba una legión entera de demonios, cayeron ante Jesús y le rogaron que no los atormentara. Eso está muy lejos de los demonios retratados en las películas. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús,
Sabían que estaban vencidos antes de que pudiera comenzar una batalla. Jesús dio este mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Cuando los 72 regresaron, proclamaron emocionados: «Señor, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre». Jesús respondió: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. He aquí, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, estaba protegiendo y empoderando a sus seguidores contra el enemigo también. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente la estrategia del diablo. Un día en las profundidades del infierno, el diablo se reunió con todos sus demonios para discutir cómo mantener el evangelio alejado de las personas. Querían hacer un plan para lograr que tantas personas como fuera posible prestaran atención a todo lo demás, excepto al evangelio. Un demonio sugirió que a las personas se les dijera que no hay Dios, que no existe. El diablo lo pensó y dijo: «Hay demasiada evidencia para eso. Funcionará para algunos que no entienden la lógica, pero en su mayoría las personas creerán que Dios existe». Otro demonio sugirió que tal vez deberían decirle a la gente que Jesucristo no existió. Pero el diablo pensó que hay mucha evidencia sobre la existencia de Jesús. Algunas personas nos creerán, pero muchos conocerán la verdad. Y luego el tercer demonio sugirió: «Digámosles que no hay eternidad, que no hay vida después de la muerte». Pero el diablo no pensó que eso sería lo suficientemente fuerte como para lograr un engaño masivo. El diablo dijo: «Lo que haremos es esto. Le diremos a la gente este mensaje: tienes tiempo. Tienes tiempo para arrepentirte. Así que sigue pecando. Puedes arreglarte con Dios más tarde. Tienes tiempo para seguir viviendo como quieras. No tienes que preocuparte por Dios y cambiar tu vida todavía. Hazlo mañana». Y creo que esta es la razón por la que vas a algunas iglesias hoy en día y no hay mensaje sobre el arrepentimiento. No predican sobre la realidad del infierno. Solo hablan del cielo. Es un evangelio tibio, un evangelio que te dice que no hay prisa por reconciliarte con el Señor. Hazlo mañana. Pero, querido oyente, no tienes tiempo. No sabemos qué depara el mañana para cada uno de nosotros. Me contaron la historia de un hombre que era ateo. No creía que hubiera un Dios durante la mayor parte de su vida. En algún momento de su vida fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Y un día las cosas se pusieron tan mal que los doctores le dijeron a su esposa que se preparara para lo peor. Su esposa estaba allí a su lado y sacó el tema de la vida después de la muerte. Le dijo que considerara entregar su vida a Jesucristo una última vez para que, si fuera llevado, fuera a estar con el Señor en el cielo. Afortunadamente, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa noche, al igual que el ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz, fue al paraíso para estar con el Señor. Querido amigo, es posible que no tengas el mismo final en esta vida. Así que necesitas estar siempre listo, siempre correcto con Dios. Si eres como yo, a medida que envejeces, a medida que tienes hijos y comienzas una familia, comienzas a pensar en la vida, en lo preciosa que es, en lo frágil que es. Al mismo tiempo, comienzas a pensar en cuánto tiempo tienes en esta tierra y, lo que es más importante, dónde está tu destino eterno. Y entonces versículos como el de Hebreos realmente tocan el corazón. La Biblia dice: «Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». ¿Sabes qué me dice esto? Me dice que hay un día de rendición de cuentas. Hay un día en que cada creyente
Cada hombre y mujer tendrá que rendir cuentas por sus acciones. Cada uno de nosotros tendrá que asumir la responsabilidad de lo que hicimos y lo que no hicimos. Tendremos que responder por cada palabra que dijimos, cada pensamiento en nuestras mentes, e incluso nuestras acciones y hechos. La Escritura dice: «Os digo que en el día del juicio las personas darán cuenta de toda palabra descuidada que digan». Esto es rendición de cuentas. Entonces la pregunta se convierte en: ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy regulando mis pensamientos? ¿Estoy tomando este pensamiento aquí y diciendo que no perteneces a mi mente? ¿Se he expulsado? ¿Estoy filtrando mis palabras? Me detengo, hago una pausa y pienso si las palabras que estoy a punto de decir son útiles o dañinas. ¿Estás viviendo de tal manera que sabes que serás responsable? El tribunal de Cristo es donde serás responsable por tus hechos, tus pensamientos y tus motivos. Serás responsable de tus obras. Y así todos tenemos decisiones que tomar, y tomamos todo tipo de decisiones todos los días. Y estas decisiones que tomamos nos afectan a todos de diferentes maneras. Quiero llamar tu atención a un versículo que dice: «Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel ante quien debemos dar cuenta». Este versículo nos recuerda que Dios lo ve todo y que todas nuestras acciones, ya sean buenas o malas, todas nuestras acciones, ya sean hechas en la oscuridad o en la luz, todo será expuesto en el día del juicio. Al reflexionar sobre este pasaje, me recuerda una historia que tuvo lugar durante el tiempo del gran diluvio. Hubo un hombre llamado Noé, a quien Dios advirtió que construyera un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que vendría. Pero la gente a su alrededor no le creyó y continuó con sus caminos pecaminosos. Algunos no prestaron atención a sus palabras porque pensaban que era todo una tontería. Otros probablemente pensaron que podían salirse con la suya con el pecado que disfrutaban. Sin embargo, cuando vino el diluvio, expuso la maldad de sus corazones. Se les había dado una oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Se les dio la oportunidad de alejarse de la maldad, pero rechazaron esa oportunidad. Y así, el juicio de Dios llegó a la tierra. Su orgullo, codicia, lujuria y pecado los había llevado por un camino de destrucción, y no había forma de esconderse de las consecuencias de sus acciones. De manera similar, este versículo nos recuerda que todo lo que se hace en la oscuridad será expuesto en el día del juicio. Las cosas que hacemos en secreto, los pecados que pensamos que nadie conoce, serán sacados a la luz. No habrá forma de esconderse de los ojos omniscientes de Dios. Pero si puedes escucharme hoy, todavía hay tiempo, todavía hay una oportunidad de cambiar tu vida. Podemos continuar en nuestros caminos pecaminosos y enfrentar el juicio de Dios, o podemos volvernos a Él en arrepentimiento y recibir su perdón y gracia. La Biblia dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción y la pérdida eterna. Y muchos son los que entran por ella. Pero pequeña es la puerta, y angosto y difícil de recorrer es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran». ¿Has decidido caminar por el camino estrecho, donde es difícil viajar, pero conduce a la vida eterna? La Biblia dice que pocos lo encuentran. ¿O has decidido caminar por el camino ancho, donde siempre tendrás tu camino sin limitaciones? Tú decides. Los placeres de este mundo o la disciplina de la justicia. Tú decides. La búsqueda de dinero, poder, cosas materiales o la búsqueda de la piedad.
Tú decides. Creo que es hora de que despertemos. Es un tiempo para que seamos vigilantes y estemos listos porque o el Señor aparecerá en un abrir y cerrar de ojos, o cada uno de nosotros aparecerá ante Él en un instante. De una forma u otra, es hora de que despertemos, estemos listos y permanezcamos listos. El día del Señor está cerca. No queremos que nos encuentren durmiendo como aquellos en el mundo. La Biblia dice que viene como ladrón en la noche. ¿Estarás listo o estarás agobiado por los afanes de este mundo? ¿Estarás listo o te encontrarás atrapado en los placeres de este mundo? ¿Estarás listo o permitirás que la ira, la codicia, la envidia o el pecado te distraigan de lo que realmente importa? Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.